¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hacer otro video de YouTube. No, hacer otro video de YouTube aquí en directo. Rapidísimo, ¿no? Yo creo que es muy importante entender esto, ¿no? ¿Cuáles son las dos escuelas, ¿no? Que al final del día son muy diferentes, pero al final del día también son similares, ¿no? Y yo me estoy refiriendo de la escuela europea y la escuela norteamericana, ¿ok? Las academias europeas y la academia norteamericana en cuestión de estudios universitarios, ¿no? En cuestión de estudios universitarios, ¿no? Y me gustaría tocar el tema de las mayores aportaciones, ¿no?, de las diferentes escuelas universitarias, tanto de un lado la europea como de otro lado la norteamericana, ¿no? La europea, claro, con universidades públicas, ¿no?, universidades del Estado, y la norteamericana con universidades privadas, ¿no?, y muy caras, por cierto. ¿Cuáles son, digamos, las dos máximas expresiones de sus aportaciones? Desde una óptica personal, yo creo que si empezamos desde la europea, ¿no?, desde la Escuela Universitaria Europea, yo creo que las máximas aportaciones han sido, bueno, quitando en ambos casos la ingeniería, porque aquí, bueno, en ambos casos se ha dado, bueno, sí, aportaciones importantes en la ingeniería, pero bueno, si quitamos la ingeniería o la arquitectura, y dejamos el resto de las ciencias como tal, yo creo que en la europea las aportaciones en cuestión de filosofía, ¿no? Yo creo que ha sido la más importante, ¿ok? Los más grandes, las tesis más importantes de filosofía provienen de Europa y no de Estados Unidos. Claro, filosofía académica, filosofía occidental, porque muchas veces se puede confundir con filosofía hindú, o ya metiendo no, otro tipo de filosofías orientales. También, o sea, no ha habido aportaciones, sí, pero la máxima expresión, yo creo, al mundo, ¿no?, ha sido la filosofía europea, ¿ok? Punto. Yo creo que esa es la gran aportación de la Academia Europea a nivel mundial y a nivel histórico, ¿no? Y ya con sus diferentes ramificaciones, ¿no? Ya aportaciones, ¿no?, en conceptos políticos, etcétera. Pero, insisto, la máxima expresión europea, ¿no?, en la academia es la filosofía, ¿ok? A manos de las universidades europeas. Insisto, también generalmente son universidades socialistas, universidades públicas, ¿ok? Ahora, si nos vamos del lado norteamericano, ¿ok?, del lado gringo, pues yo creo que es muy interesante porque su máxima expresión, también quitando la ingeniería y quitando la arquitectura, que también tienen grandes aportaciones, pero ahí no nos estamos fijando, porque ambas son muy fuertes en ingeniería y en arquitectura, pero bueno, quitando igual estas dos carreras, yo creo que su máxima expresión es el IT, ¿ok? La Internet Technology, que las tecnologías de software, las tecnologías computacionales, ¿no?, de programación, lenguajes de programación, etcétera. Yo creo que esa es la máxima expresión de la Academia Norteamericana, universidades privadas, ¿ok? Ahí sí son 100% privadas, por cierto, muy caras, ¿ok? Y yo creo que, bueno, las aportaciones, pues ahí están, hombres como Steve Jobs, ¿no?, y bueno, Bill Gates, etcétera, ¿no? Entonces,
yo creo que son las dos máximos exponentes de estas dos escuelas, de la escuela norteamericana, y la aportación más importante, yo creo, de la academia universitaria norteamericana privada, a diferencia de la europea, que es pública, socialista, ¿no? El grosso de las universidades y de las aportaciones, como mencionaba, europeas, provienen de las universidades públicas, ¿ok? El caso de René Descartes, el caso de John Locke, el caso de, los filósofos europeos, Spinoza, etcétera, ¿no? Y los griegos también. Y en el caso de los norteamericanos, universidades privadas, muy caras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Steve Jobs, etcétera, pero en el mundo de la programación, de la creación de software, de las computadoras, incluso también de los servidores, ¿no? Lenguajes alfanuméricos, lenguajes de programación, etcétera. Yo creo que estas dos son los dos máximos exponentes de las dos, a mi punto de ver las cosas, de la escuela europea, ¿no? Universidades europeas con la filosofía, y las norteamericanas con los sistemas computacionales, ¿ok? Todo el sistema de software, toda la creación de software, etcétera. Y privadas, y muy caras, por cierto. ¿Ok? Y punto. ¿Ok? Ahora lo vamos a decir en inglés. Let's do it in English. All right, in this video, we're going to talk about the difference between the two major, universities worldwide. Okay, the two types of university. The public ones, which represent the European universities, okay, and the private ones, which represent the American universities, which are very expensive, okay? And on the other hand, the Europeas, which are free, and most of the time sponsored by the state or autonomous, okay? Well, I think in the case of the European universities, the maximum example of their contribution to the world, okay, besides engineering and architecture, because I think in both types of universities there is super engineering and architecture. But if we pretty much don't talk about that, okay, and if we talk about other things, other fields, I think the best contribution from the European university are the philosophers, okay? Philosophy. I think in that field, you find the best contributions from the European type of university, which are the public ones. Let's call the socialist universities, okay? And on the other hand, the American universities, which are private and very expensive, okay, because like I said, European, the government pays most of the time for the education and turns completely free for all the students. But in this case, the Americans are very expensive, okay? And you find some, some loans and stuff, but still very expensive, okay? And I think the maximum contribution from these universities, okay, like I said, if we don't talk about engineering or architecture, is the computer technology, okay, the internet technology as well, the IT fields, computer technologies, okay, creation of computer languages, and also, the invention of computers and so on. I think the Americans have this contribution to the world, okay? I think it's very important to understand that it's a very American contribution, okay? All right, and the philosophy, okay, is a very European contribution that at the end are very different, but believe it or not, there are a lot of similarities, okay? There are a lot of similarities, and most people think that computers are super important and they don't think about the European philosophy, okay? Because most of the time people, when they call philosophy, they think about Hindu philosophy or something. I don't have nothing against Hindu philosophy or
Asian philosophy? No, but we have to consider that if we talk about academic, you know, the most contributions you find on the European universities. Okay, period. With examples like Descartes with the rationalism, John Locke, David Hume with empirism, Spinoza, Kant, Hegel, Descartes, etc. Okay, Bertrand Russell, and there's pretty much a group and a lots of contributions for the thinking, coming from these universities. Okay, European ones. All right. So yeah, it's very important to understand that, to my personal point of view, the most important contributions in philosophy in this particular field, is coming from Europe. All right, very important that from the public socialist universities, and in the other hand, also, in a personal opinion, the best contribution to the world, okay, from the American universities is the computer technologies. Okay, computer technologies and all the programming languages, and so on, and IT technologies. All right, from the private universities, which are very expensive. Okay. So yeah, I'm gonna end up this YouTube video. All right. Before I end up this YouTube video, guys like Steve Jobs or Bill Gates that are coming from these universities, okay, and other also inventors from this computer field, which is very important as well. All right, and like I said, it sounds very different, but at the end, I think there are some similarities, even though they're so different. Okay, there are some similarities in concepts when we talk about concepts. Okay, and as well, when we talk about ethics and in concepts in general, I think there are similarities, but it's a total different field. All right, and I'm gonna end up this YouTube video, okay, by concluding this. Okay, the best contributions from the European public universities and the American private universities. On one hand, the philosophy, on the other hand, the computer science. All right, there you go. I'm gonna end up this YouTube video. I hope it helps you to understand a little bit more about the differences. Okay, and that's it. Ok, bueno, voy a terminar este video de YouTube. Espero que les haya gustado y básicamente pues, tocar esos temas, ¿no? Y entender que son muy diferentes y estas, a mi punto de vista, son las contribuciones más importantes de ambas escuelas. Que estén bien y saludos. Y universidades, más bien, tipo de universidades y academia. Que estén bien.